términos se dio tanto para temas administrativos como para temas operativos. ¿Qué quiero decir con temas administrativos? Hay suspensión de términos para obligaciones de nuestros usuarios, ¿sí? Excepto, sí, lastimosamente, excepto para las que tienen que ver con pago de tributos aduaneros, ¿sí? Estas no se suspendieron, pero sí se está revisando el tema de una financiación a futuro, una financiación de tributos aduaneros, eso lo vamos a mirar más adelante, con unas figuras en las cuales tenemos que generar ese pago de tributos aduaneros. Bueno, entonces, en el tema de la suspensión de términos, lo más relevante en este momento es que a mayo 31 del 2020, o sea, prácticamente estamos a 25 días, 24 días de este vencimiento de términos, hay unas figuras aduaneras que se llaman los UAP y los ALTES. Estas son unas figuras muy importantes hoy en día para nuestro país, porque son unas figuras que vienen con una trayectoria muy interesante y que ha permitido que varias de nuestras empresas a nivel nacional tengan una representación a nivel nacional e internacional muy importante porque tienen unos beneficios muy interesantes. Estas figuras las vamos a ver ahora de una manera muy rápida porque como les estoy informando, es una figura que ya prácticamente muere el 31 de mayo. Son unas figuras muy interesantes, nuestros empresarios están preocupados porque son unas figuras que les van a quitar a ellos muchos beneficios. La idea es que estas figuras van a pasar a una nueva figura que la vamos a revisar ahora, que es el famoso OEA, Operador Económico Autorizado, ¿sí? Porque muchos de los beneficios que tienen ellas hoy en día van a pasar al OEA. Por eso es que estas figuras ya prácticamente mueren el 31 de mayo del 2020. Pero pensaría yo que de pronto soy muy atrevida, pero creería yo que van a tener que prorrogar estos términos porque como van las cosas, las empresas al perder estas figuras pues van a entrar en otra situación económica y financiera, ¿sí? Entonces creería yo, según decía esta mañana la doctora Ingrid, es un tema que todavía ya no nos puede decir si sí o si no, pero hasta ahora va hasta el 31 de mayo. Bueno, entonces son figuras aduaneras muy interesantes, van hasta el 31 de mayo. Otra medida que se tomó con motivo del COVID fue la exención arancelaria. Se expidieron varios decretos en los cuales hay un arancel cero para la importación de insumos médicos, ¿sí? Como todos ya sabemos, insumos médicos como tapabocas, los reactivos, se han hecho varias importaciones y se han aumentado sus partidas arancelarias, ¿sí? Para poder promover y para poder que nos entren insumos a nuestro país y podamos atender esta emergencia sanitaria. Bueno, otro tema muy importante, el Ministerio de Transporte también hizo una intervención muy interesante y expidió un decreto para facilitar el transporte a nivel interno. ¿Sí? Todos sabemos que hay controles, que hay una suspensión de transporte, pero para los transportes lo que son alimentos y lo que son todos los que son los insumos médicos, ellos sí pueden transitar por el país. De resto, los otros productos lo están haciendo de una manera paulatina, digámoslo así. El ministerio creó, me parece, una plataforma muy interesante que se llama la Sí, creación del están centro. aquí. No han habido más heridos, más enfermos aquí en Caldas. Perdón, Bueno, Santiago, hay interferencia. no, sí, ya. Santiago, bueno, sigamos. Hay un micrófono abierto, por favor. Bueno, facilitar el transporte interno. Se creó entonces una plataforma que se llama el Centro de Logística y Transporte. Es una plataforma que creó el Ministerio, a la cual pueden acceder todas las empresas para revisar los temas de transporte a nivel nacional, carreteras, cómo están las empresas transportadoras autorizadas por el Estado para prestar sus servicios, ¿sí? Esto con el fin de controlar y con el fin de que el tema del flete no se vaya a disparar. ¿Sí? Porque lastimosamente, pues, estos son momentos en que muchas personas pueden aprovechar para subir los fletes. Esto se está controlando por el Ministerio del Transporte. Bueno, otro de las medidas muy importantes fue la implementación de los protocolos. Todos los protocolos que se han ido implementando en los puertos, hemos sido muy exigentes, la DIAN y la policía ha sido muy exigente en la implementación y el acatamiento de los protocolos de seguridad, porque pues va a llegar mercancía, vienen personitas de otros países en los buques y eso nos puede generar una contaminación al país. Entonces hay una muy buena medidas de seguridad
y de implementación en cuanto a los protocolos de bioseguridad en los puertos. Otro tema muy importante es la digitalización de los certificados de origen. Para los que no conocen el tema, los certificados de origen es el documento que expide la DIAN para acreditar que nuestra mercancía, la mercancía que sale de nuestro país, que la mercancía que se exporta y que es originaria de nuestro país, puede ingresar al otro país con preferencia arancelaria. Muchos de esos certificados ya estaban digitalizados, otros no. Entonces eran manuales, ya en este tema ya se han digitalizado casi prácticamente el 90% de los certificados están digitalizados, lo cual que permite la agilidad de la operación de comercio exterior. Bueno, estas son, digamos que las medidas aduaneras más relevantes que se han tomado para el tema del COVID-19 en cuanto al tema aduanero. Bueno, ya entramos entonces al tema de los mecanismos o de las figuras que tiene nuestra legislación aduanera. El decreto es el 1165, como les dije ahorita, es un decreto del año 2019, ya está reglamentado con la resolución 0046 del mismo año. Es un decreto muy facilitador, es un decreto que sí, el Estado se demoró un poquito en expedir este decreto. Este decreto está modificando y dejando sin efecto prácticamente toda la normatividad anterior, que era el decreto 2685. Es un decreto más facilitador, menos sancionatorio, porque veníamos de un decreto muy sancionatorio y ya pues en nuestro país, por ser un miembro activo de la Organización Mundial de Aduanas y de la OCDE, pues tenemos que acatar todas las políticas y todas las directrices que nos dan estas entidades internacionales y por lo tanto nuestras aduanas tienen que estar más sistematizadas y ser más ágiles y oportunas, ¿sí? Motivo por el cual sale este decreto. Lastimosamente, pues este decreto también va a durar muy poco porque prácticamente dentro de 1 o 2 meses vamos a tener otro nuevo decreto. Esta mañana la directora de aduanas también nos informaba que ya prácticamente está en revisión en el ministerio. Es un decreto que parece que va a ser mucho más facilitador y en este caso pues va a tocar ajustarlo con motivo de esta situación que no se esperaba, pero se espera por ahí dentro de 2 o 3 meses un nuevo decreto. Por ahora vamos a trabajar con el decreto 1165, que es el que tenemos vigente. Bueno, yo les hablaba de que hay unas figuras aduaneras actualmente, como es el UAP. El UAP tiene unos beneficios aduaneros muy interesantes, como son un levante automático. Este levante automático quiere decir que si yo importo hoy mercancías, estas mercancías, yo presento mi declaración de importación, tengo que pagar los tributos aduaneros si soy un usuario común y corriente, ¿sí? Si soy un usuario aduanero permanente, o sea, si soy un usuario que tengo esta calidad, no tengo la obligación de pagar mis tributos aduaneros el día de hoy y tengo un beneficio muy importante que es el levante automático. ¿Qué quiere decir el levante automático? Que a mí me van a dar vía libre para que yo utilice mi mercancía, me la puedo traer de puerto y me la llevo a mi planta o si es producto terminado, lo puedo traer a mis centros de distribución y lo puedo empezar a distribuir. ¿Sí? Eso se llama el levante automático. Eso va a permitir que tenga el empresario tiene mayor agilidad en la operación. Ese UAP también tiene un beneficio muy interesante, que fue el que me les adelanté ahorita, que es el pago consolidado de tributos aduaneros, este que les estoy aquí señalando. Este es el beneficio que consiste en que ese usuario presenta la declaración de importación y no tiene que pagar los impuestos, en el caso que les colocaba el día de hoy, sino que los pagaría los 5 primeros días del mes siguiente. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que me está dando flujo de efectivo, me está dando flujo de caja, que prácticamente es el Estado a través de la DIAN que me está financiando mis importaciones. ¿Sí? Es un beneficio muy importante que hoy en día, lastimosamente, al acabarse esta figura del UAP, este beneficio lo perderían los usuarios que hoy en día tienen esta figura. Por eso les digo, es una figura muy interesante que en este momento le da unos beneficios muy importantes. Bueno, ¿qué otro beneficio tiene este usuario? Que le podemos habilitar un depósito privado para procesamiento industrial, para procesamiento industrial. Estos depósitos son figuras aduaneras que permiten desarrollos productivos y generación de empleo. O sea,
en su planta o en su bodega, si cumple con unos requisitos, allí se le va a habilitar una área para que usted llegue a su proceso productivo y esa mercancía que llega del exterior, esas materias primas, se someten a un proceso productivo, se presenta la declaración de importación, las materias primas llegan con suspensión de tributos aduaneros mientras que se hace el proceso productivo. Una vez terminado el proceso productivo, esa mercancía es exportada o es dejada aquí en el país y en ese momento es que presenta y paga los tributos aduaneros. Es una figura que vamos a revisar ahora más adelante, es muy interesante en este momento de crisis, es una figura que pueden solicitar muchas de nuestras empresas para tener un poquito de stand-by en ese pago de tributos aduaneros. Bueno, eh, esos serían como los beneficios que hoy en día tiene este usuario, que tiene nomás ya vigencia hasta el 31 de mayo, ¿sí? Para tener derecho a estas figuras aduaneras, este usuario tiene que constituir una garantía ante la DIAN. Este sería el único sobrecosto que tiene la figura. Es una garantía es una póliza, perdón, o garantía para garantizarle, perdón, la redundancia, a la entidad, a la DIAN de que le va a pagar los tributos aduaneros en caso de que pase alguna situación. Bueno, tenemos otro usuario que es el usuario altamente exportador, o sea, el ALTEX. El ALTES es una figura muy interesante también que tiene vigencia nomás hasta el 31 de mayo. La tienen muchos usuarios aquí en Manizales y aquí en Colombia. Ofrece unos beneficios a nivel tributario, aduanero y cambiario, como son el de la solicitud de autorización de embarque global para cargas parciales. Esta solicitud de autorización de embarque global para cargas parciales la utilizan mucho los floricultores. En Bogotá, en Cundinamarca, se utiliza mucho por estas empresas floricultoras porque ellos van exportando de manera parcial. Entonces es una figura que les sirve mucho a ellos. De hecho, hay muchos de estos empresarios que son altos. Bueno, otro beneficio es eliminación de inspección física aduanera. Cuando una empresa es altes, el porcentaje de inspección de sus exportaciones es muy mínimo, ¿sí? Con la tendencia a cero, a que no le van a hacer inspección a sus mercancías. Pueden importar materias primas para los depósitos para procesamiento industrial, porque esta figura también puede habilitar depósitos para procesamiento industrial, ¿sí? Esta es una figura que, como les digo, también nomás tiene vigencia hasta el 31 de mayo. Bueno, vamos a mirar una figura nueva, un mecanismo nuevo de comercio exterior, que este sí es un mecanismo que salió prácticamente hace un año, es el usuario de bajo riesgo, ¿sí? El usuario de bajo riesgo va a tener unos beneficios. Muchos de ustedes, de los empresarios de nuestra ciudad, pueden llegar a ser usuarios de bajo riesgo. Esta calificación la va a dar la DIAN, es una autorización, perdón, que va a dar la DIAN mediante una resolución. Los va a calificar la DIAN, pero va a tener en cuenta el riesgo. Hoy en día, la DIAN maneja el modelo de riesgos y este modelo de riesgos es alimentado con todas las sanciones y con todas las investigaciones ejecutoriadas que tengan nuestras empresas, nuestros contribuyentes y nuestros usuarios aduaneros. ¿Qué quiero decir con eso? Que nuestras empresas hoy en día, cuando presentan sus declaraciones, ya sea de importación, de exportación, y todo lo que son los tributos aduaneros y lo que son los tributos los internos, como es renta, ventas, retención en la fuente, todos estos impuestos, en caso de que la DIAN los investigue y en caso de que en esa investigación haya lugar a una sanción y esa sanción quede debidamente ejecutoriada, esas investigaciones van a una base de datos. Esa base de datos es alimentada por los funcionarios de la DIAN y con esa base de datos se califica hoy en día el riesgo de los usuarios. ¿Qué quiere decir eso? Que es como un data crédito, como unas bases de datos financieras que nos sirven de información para calificar y para conocer los antecedentes de las empresas. Con base en eso, como su nombre lo dice, a las únicas personas que van a calificar van a ser aquellos usuarios importadores y exportadores que tengan bajo riesgo. ¿Y qué quiere decir eso? Que esos usuarios van a tener derecho a estos beneficios, ¿sí? Al beneficio del levante automático que me permite una agilidad en la operación, al beneficio del pago consolidado de tributos aduaneros, sanciones y valor de rescate, que es el que les decía a ustedes que se paga los primeros 5 días de cada mes, que este es el beneficio que nos da un flujo de efectivo o flujo de caja a las empresas.
pero para tener derecho a estos beneficios, pues tiene que constituir una garantía ante la DIAN para garantizar el pago de estos impuestos en caso de que haya alguna situación, algún siniestro. Bueno, vuelvo y le repito, este es un mecanismo que nomás lo va a autorizar la DIAN mediante resolución. Este no lo deben de solicitar los usuarios. En las últimas conferencias y los foros que hemos estado actualmente, nos informa la DIAN que a partir del 1 de junio van a empezar a revisar este tema porque la idea es que empecemos a reactivar las empresas utilizando esta figura que es muy interesante para las empresas, ¿sí? Esta figura puede que le cambien el nombre, puede que le cambien el nombre en el nuevo decreto, se está revisando el tema si lo van a dejar así o le van a cambiar por otro nombre, ¿sí? Bueno, no sé si tiene alguna pregunta, Santiago. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Santiago. Hasta el momento, en la caja de comentarios no hay ninguna pregunta. Si alguien quiere hacer alguna intervención o una pregunta, bien pueda. Activa el micrófono. Bueno, entonces sigamos, Santiago. Bueno, seguimos con otra figura, con otra herramienta muy importante, con otra herramienta de comercio exterior, que es el operador, que es el exportador autorizado. Este exportador autorizado es una herramienta que ya lleva más o menos, fue creada con el 865 y es una figura que nos va a permitir que nuestras empresas, las empresas que exportan a la Unión Europea, declaren el origen de su mercancía en factura. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya no tengo que hacer el trámite ante la DIAN, o sea que me está dando agilidad en mi operación, tiempos, ¿sí? Esto se traslada o se traduce en unos tiempos en mi operación y yo como empresario, voy a declarar en mi factura que mi mercancía es originaria de mi país, la factura sale con la mercancía, llega a su país de destino, a la Unión Europea, y previo análisis, pues tengo derecho a la exención arancelaria, ¿sí? Para tener derecho a esta figura del exportador autorizado, esta la debemos de solicitar ante la DIAN. O sea, es competencia de la DIAN. Se debe de cumplir con una serie de requisitos y una vez que cumpla con los requisitos, al empresario le asignan un código y con ese código queda registrado para realizar este trámite de exportador autorizado. Es muy importante pues, porque nos va a servir para los acuerdos comerciales. ¿Sí? Recordemos que Colombia tiene firmados varios acuerdos comerciales. En este momento esta figura solamente aplica para la Unión Europea. Bueno, vamos a empezar con otra figura muy interesante, la que les hablaba ahorita, el operador económico autorizado, OEA. Esta es una figura que va a absorber, como les dije ahorita, va a absorber los beneficios del usuario aduanero permanente, o sea, del UAP, y del usuario altamente exportador, o sea, del ALTEX, ¿sí? Porque estas figuras van hasta el 31 de mayo. El operador económico autorizado es una figura que fue creada en Colombia desde el año 2011 y empezó a reglamentarse ya en el año 2013-14. A la fecha ya tenemos 152 empresas calificadas como operadores económicos autorizados. La verdad es que tenemos muy poquitas porque lastimosamente nuestros empresarios no le han dado la importancia que merece esta figura. Es una figura que en este momento a las empresas que la tienen les va a servir mucho porque ya vamos a revisar que tiene una serie de beneficios que no solamente son a nivel nacional, sino que también son a nivel internacional. Es una figura internacional, ¿qué quiero decir con esto? Que es una figura que fue establecida por la Organización Mundial de Aduanas en el marco SAFE, marco de seguridad. Es una figura que nos va a permitir a nuestras empresas ser más competitivas, ¿sí? Por lo tanto, es una figura que no tiene en este momento ningún costo ante la DIAN ni ante ninguna entidad del Estado. Intervienen cuatro entidades del Estado, que son la DIAN, la Policía Nacional, el ICA y el INVIMA. Esas son las cuatro entidades que hasta ahora intervienen. ¿Qué quiere decir con que intervienen? Que ellas son las que la van a calificar, van a revisar a la empresa, que la empresa implemente los procedimientos y que cumpla con los requisitos para poderle dar esta certificación a nivel nacional e internacional. Bueno, ¿qué es el operador económico autorizado?
persona natural o jurídica establecida en Colombia, que siendo parte de la cadena de suministro internacional, realiza actividades reguladas por la legislación aduanera. Como les decía ahorita, es una figura a nivel internacional. Ya tenemos varias OEAs a nivel internacional, ¿sí? Es una figura mundial prácticamente. Por lo tanto, como es una figura ya mundial, pues eso nos va a generar un beneficio que vamos a revisar ahora, los de los acuerdos de reconocimiento mutuo. Entonces es muy importante para nuestras empresas que revisemos el tema de pasarnos de UAP o de ALTES a OEA. Es un reconocimiento a nivel nacional e internacional como un operador seguro y confiable en la cadena de suministro internacional. Bueno, vamos a mirar los beneficios que tiene la figura a nivel internacional. Primer beneficio, participación en los acuerdos de reconocimiento mutuo. ¿Qué son los acuerdos de reconocimiento mutuo? Como su nombre lo dice, son los acuerdos que ha firmado nuestro país con otros países que también son OEA. ¿Para qué? Para que los beneficios que tiene el OEA aquí en Colombia también sean compatibles con los beneficios perdón, que se firmen, que tengan los otros países. Por ejemplo, el beneficio de inspecciones. Si la mercancía que sale de Colombia, a mí no me la inspeccionan aquí en Colombia porque yo soy OEA, entonces cuando llegue la mercancía al otro país donde está mi cliente, pues tampoco se la van a revisar porque él también es OEA, ¿sí? Porque en ese país también se tiene lo de el operador económico autorizado. Entonces, esa participación en los acuerdos de reconocimiento mutuo nos genera los siguientes beneficios. Un comercio intrarregional. ¿Qué quiere decir esto? En este momento nos va a tocar acudir mucho a los acuerdos comerciales que tiene nuestro país celebrados. ¿Por qué? Pues porque en este momento, a pesar de que China ya empezó ese proceso de reactivación, muchas de nuestras empresas dependen de las materias primas de China y nos vamos a tener que volver otra vez un poco autosuficientes y por lo tanto vamos a ser unos grandes proveedores de Centroamérica, de Suramérica, hasta de Estados Unidos. O sea, es un momento de oportunidades. Por eso cuando revisamos el tema del título que le vamos a dar a esta conferencia, yo dije, no, es que son oportunidades porque estas figuras aduaneras le permiten a nuestras empresas, le van a generar un poco una serie de oportunidades, ¿sí? En este momento los acuerdos comerciales que tenemos nos va a generar un comercio intrarregional muy interesante. Sí. Bueno, oportunidades de mercado, disminución de inspecciones y disminución de riesgos. ¿Qué acuerdos de reconocimiento mutuo tenemos ya firmados? Tenemos el acuerdo de Alianza del Pacífico, en el cual intervienen México, Chile y Perú. O sea que con México, Chile y Perú ya tenemos, ellos ya tienen varias empresas también certificadas como OEA. O sea que aquí la invitación que yo les hago es, si somos empresarios importadores y exportadores, revisemos el tema a quiénes son nuestros proveedores en el exterior, quiénes son nuestros clientes, o sea, a quién estamos comprando, a quién estamos vendiendo, si los países a los cuales estamos realizando negociaciones son OEAs ya, esto nos va a facilitar mucho la operación, por lo tanto es importante entonces que nosotros también seamos OEA, que nuestras empresas entremos en este tema de certificarnos. También tenemos con la comunidad andina, o sea, con Bolivia, con Perú y con Ecuador, ¿sí? Según nos informaban esta semana en los diferentes foros que se han realizado a nivel de aduanas, ya se están revisando otros acuerdos, porque la idea es que se tengan varios acuerdos de aquí a diciembre para que se faciliten más las operaciones para nuestros OEAs. Bueno, otro beneficio a nivel internacional, otros beneficios son los acuerdos de libre comercio. Estos son los acuerdos, estos que vemos acá, la Unión Europea, República de Corea, República de Costa Rica, República de Panamá y con el Estado de Israel. Con estos acuerdos se contempló también lo del OEA, ¿sí? Lo que tenemos que entrar a revisar, lo que tiene que entrar a revisar las entidades del Estado, el Ministerio y la DIAN es cómo vamos a implementar los acuerdos de reconocimiento mutuo, ¿sí? Sobre qué beneficios, ¿sí? Porque ya dentro del convenio, dentro del acuerdo, está establecido, pero ya lo que se tiene que entrar a mirar es, bueno, cómo lo vamos a implementar. Bueno, a nivel internacional también tenemos, al ser OEA, vamos a tener prioridad en nuestros trámites
participación en actividades de capacitación. Este tema de participación en actividades de capacitación es súper importante. A veces nuestros empresarios o nuestros usuarios dicen, no, eso no es tan relevante. Es súper importante en estos congresos. Yo alcancé a ir a 3 congresos de OEA porque yo era la oficial OEA de Manizales. Alcancé a participar en unos congresos donde se tomaron decisiones muy importantes. Una de las decisiones fue las descripciones mínimas de las mercancías, que varios gremios y varios empresarios que son OEAs llevaron esta propuesta porque les estaba generando sobrecostos en la operación. Se llevó el tema de las descripciones mínimas y la verdad es que se logró una buena gestión. Entonces, estos temas de las capacitaciones es un espacio muy importante que le está dando el Estado a las empresas, no se puede desaprovechar para que se pueda revisar normatividad y se pueda ajustar y podamos ser más competitivos. Cuando el usuario, para los OEA, cada entidad que interviene, o sea, la DIAN, la policía, el ICA y el INVIMA, le tiene que asignar a nuestras empresas OEA un oficial. Se llama el oficial de operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa, cuando es OEA, va a tener un funcionario de la DIAN, un funcionario de la policía, un funcionario del ICA y un funcionario del INVIMA que va a estar pendiente de sus operaciones, de que en caso de que le vayan a hacer un retén en la carretera y le vayan a prender su mercancía, a él le van a dar prioridad, le van a hacer su procedimiento de manera ágil y oportuna, ¿sí? O sea, es un oficial que va a estar pendiente de todas las operaciones de este usuario porque prácticamente los OEA van a ser o son, hoy en día son unos usuarios VIP de la DIAN. Bueno, esos serían los beneficios a nivel internacional. Vamos a seguir con los beneficios a nivel nacional. A nivel nacional tenemos que estos usuarios OEAs pueden hacer la actuación directa como declarantes. ¿Qué quiere decir? Que no van a necesitar la intermediación aduanera, ¿sí? Recordemos que la intermediación aduanera en este país la están realizando hoy en día las agencias aduaneras, debidamente autorizadas por la DIAN. Este tipo de, el tema de las agencias aduaneras, pues, es un sobrecosto para la operación, por lo tanto, ¿qué se dijo en la normatividad? Pueden actuar directamente, ya el usuario es el que decide si actúa directamente o si sigue su trámite con la agencia aduanera. En este tema es importante entonces tener en cuenta que en caso de que la empresa decida actuar directamente, pues es importante fortalecer los equipos de comercio exterior y mantener la gente muy actualizada. Otro beneficio es la eliminación de las garantías globales. En este tema, este beneficio es un beneficio directo, tiene un efecto directo sobre el tema del flujo de caja, porque hoy en día nuestros usuarios como los UAP, como los ALTES, para ellos tener derecho a sus beneficios tienen que constituir una póliza y esas pólizas son representativas, son costositas para las empresas. Al ser OEA, no tiene que constituir ninguna póliza. ¿Por qué? Pues porque es una empresa que tiene buenas prácticas, que tiene asegurada su cadena de suministro con una serie de procedimientos que son los requisitos que se le exigen. Entonces aquí en el tema de las garantías no tendrían que constituir garantía, excepto en unos casos que ya les voy a explicar. Bueno, otro beneficio es inspección de mercancías en las instalaciones del exportador. Este es un beneficio muy interesante porque ya el exportador, en caso de que le inspeccione, porque lo más seguro es que no le van a inspeccionar, pero en caso de que le inspeccionen, la inspección se la pueden hacer en su bodega, en su planta, ¿sí? Bueno, el otro tema tributario, otro beneficio tributario es solicitar la devolución de los saldos a favor de IVA en forma bimestral. El término para la devolución de IVA es de 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Que un operador económico autorizado, una empresa que radique su solicitud de saldos a favor, esa solicitud se le tiene que atender en 30 días. Es un beneficio muy interesante, le va a dar flujo de efectivo, agilidad en la operación a nuestros usuarios. ¿Se está cumpliendo? Sí, se está cumpliendo. En el último congreso que yo alcancé a ir, varios de nuestros usuarios OEA agradecieron a la DIAN que este es un beneficio muy interesante porque a ellos les están dando agilidad y, y su flujo de efectivo ha mejorado mucho. Bueno, también tenemos un tema muy importante que son los usuarios plan vallejistas. Resulta que en febrero el ministerio expidió el decreto mediante el cual se le están haciendo unas modificaciones al plan Vallejo
y se creó la figura de usuario plan vallejista, gran usuario plan vallejista, ¿sí? A esa figura van a poder acceder nuestros OEAs. Ese es un usuario, es una figura muy interesante que ya la vamos a revisar también como otro mecanismo para promover el comercio exterior, y a esta figura van a tener acceso los OEAs. Bueno. Otro beneficio es la consolidación de pago de tributos aduaneros, por eso les decía al inicio de la charla que el UAP, los beneficios del UAP van a pasar al OEA. Este es uno de los beneficios que para los UAP son muy importantes porque es el beneficio que tiene un efecto directo con el flujo efectivo de las empresas. Este beneficio pasa al OEA, consolidación de pago de tributos aduaneros. También otro beneficio es que a los OEA se les va a habilitar, en caso de que requieran la habilitación de un depósito, se les puede habilitar un depósito como zona primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pueden traer su mercancía y nacionalizarla aquí, por ejemplo, en Manizales, dentro de los términos de almacenamiento y previa habilitación de su depósito, ¿sí? Esto va a generar un efecto muy importante, pues porque va a tener, primero, custodia de su mercancía y segundo, menores costos, porque los costos de bodegaje en los puertos siempre son alticos. Bueno, y el tema de que les decía ahora, de que los OEA no van a tener que constituir garantías globales, pero solamente hay unos casos donde se constituye una garantía, que es una garantía específica, que solamente es en el caso de aprehensión de la mercancía. Este beneficio, digamos que también están revisando si lo van a modificar en la nueva legislación que va a salir. Bueno, ¿qué oportunidades tiene hoy en día las empresas que son OEA? Los que se lograron calificar y que las 152 empresas que ya son OEA en Colombia, que son empresas seguras y confiables a nivel nacional e internacional, que son empresas que tienen una gran oportunidad de mercados, que son empresas que van a disminuir tiempos y costos en sus operaciones de importación y exportación, que son empresas que van a tener un mayor flujo de efectivo porque no sus tributos aduaneros los van a pagar, van a tener un tiempo para pagar sus tributos aduaneros, no los tienen que pagar de inmediato, ¿sí? Esto tiene un efecto financiero muy interesante para las empresas y la póliza global que tampoco la tienen ya que constituir. Bueno, hasta ahí es el tema de los operadores, el operador económico autorizado, el OEA. No sé, Santiago, si de pronto hay preguntas en los asistentes. Sí, profesora, por acá resultó una pregunta. Ana Cuéntame. María pregunta, entonces en este momento las empresas colombianas autorizadas solo están exportando a la Unión Europea. No, Ana María, las empresas hoy en día, pues ya con el COVID-19 las exportaciones están un poquito disminuidas, pues mucho, han disminuido mucho, pero no, hoy en día exportamos, antes del COVID-19 exportamos a todas partes. Lo que pasa es que el beneficio del certificado de origen, me imagino que la pregunta la haces es por lo que yo les hablaba, de que con el acuerdo con la Unión Europea se estableció ese beneficio de certificar el origen en factura. Lo que pasa es que con los otros acuerdos no se estableció, pero sí, la verdad es que es un beneficio muy interesante y promueve el comercio hacia la Unión Europea, lo está promoviendo mucho más, claro. Por ese sentido sí tienes razón, pero igual estamos exportando para muchos países. Listo. ¿Puedo seguir, Santiago? Sí, señora. Gracias, Ana Bueno, María, por la pregunta. bueno. Eh, Bueno, vamos a empezar entonces con otro mecanismo de comercio exterior, las zonas francas. Las zonas francas son un mecanismo muy antiguo, ¿sí? También es una figura a nivel internacional. En Colombia tenemos como 100, 110 zonas francas ya, es un buen número de zonas francas que tenemos. Hoy en día las está autorizando, las declara tienen declaratoria por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las controla la DIAN, ¿sí? La zona franca es un mecanismo que nos permite ser más competitivos. En las zonas francas se pueden ubicar tres tipos de usuarios, o sea, tres tipos de empresas, digámoslo así. Los usuarios industriales de bienes y servicios, que son los que se encargan de producir, transformar, ensamblar, ¿sí? Bienes mediante el procesamiento de materias primas o de productos semielaborados.
es decir, los que son empresas manufactureras, ¿sí? También allá se pueden instalar los usuarios comerciales, que son las empresas que desarrollan actividades de mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes. Y tenemos un tercer usuario, que son los usuarios de servicios. Estos usuarios de servicios son los que ofrecen servicios logísticos, comunicaciones, transporte, salud, las empresas de auditoría, las agencias aduaneras que también se ubican allá, la parte administrativa, corretaje, consultoría, etc. ¿Sí? Resulta que estos tres usuarios que acabamos de observar no más tienen beneficios, los beneficios que ofrece la zona franca, no más los pueden acceder a ellos los usuarios industriales de bienes y servicios, ¿sí? O sea, los beneficios que vamos a revisar acá, estos beneficios solamente le aplican a las empresas manufactureras, ¿sí? Entonces, los beneficios que ofrecen las zonas francas hoy en día son, primero, una tarifa del impuesto de renta del 20%. Esto es muy importante porque si la empresa está ubicada en zona franca, nomás pagaría el 20%. Si la empresa está por fuera de zona franca, hoy en día están, me parece, tengo entendido que es en el 34% impuesto de renta. Entonces ahí tenemos unos puntos muy interesantes que traduciéndolos a un flujo de efectivo, a un flujo de caja, nos puede pegar muy duro cada año, ¿sí? Entonces es importante revisar el tema de ubicarnos en una zona franca, los procesos productivos, porque este beneficio es muy interesante. Bueno, otro beneficio, tenemos beneficios en la compra de materias primas. Recordemos que una zona franca es una zona habilitada dentro del territorio aduanero nacional, o sea, en Colombia, pero que esa zona franca o esa área habilitada debe cumplir con unos requisitos para que allí se puedan ubicar diferentes empresas, que esas empresas son los que se llaman los usuarios, ¿sí? Hay zonas francas industriales de bienes y servicios, que es donde se ubican diferentes usuarios, ¿sí? Y hay zonas francas permanentes especiales, que es una zona franca, por ejemplo, una zona franca empresarial, cuando una empresa dice, le solicita al ministerio que por favor lo califique como zona franca o le declare su existencia, y son empresas que si cumplen con los requisitos son declaradas como zonas francas y son especiales, porque solamente es para la empresa. También tenemos hoy en día las zonas francas especiales de salud. Esto ha adquirido un gran desarrollo en nuestro país. Las zonas francas de salud, o sea, las clínicas o los centros de salud. Bueno, aquí en Manizales tenemos una zona franca de servicios, es un call center, es Emergia, es una inversión extranjera, creo que la mayoría de ustedes la conocen. Emergia es una zona franca, una zona franca permanente especial. Ellos allí prestan el servicio de call center y tienen derecho a estos beneficios que estamos aquí revisando, ¿sí? En el eje cafetero tenemos zona franca, perdón, en el eje cafetero tenemos zona franca en Pereira y en Armenia. En Armenia. La de Pereira y la de Armenia son zonas francas multiusuarios. ¿Qué quiere decir? O sea, que allí se pueden ubicar diferentes empresas, ¿sí? Bueno, aquí en Caldas, en Manizales teníamos un proyecto muy interesante, la zona franca andina, pero pues lastimosamente no se pudo terminar, entonces nos quedamos en zona franca en Manizales, en Caldas. Bueno, otro beneficio que tienen las zonas francas es el de comprar materias primas, insumos y bienes a proveedores en el territorio aduanero nacional, y entre usuarios, entre zonas francas también se pueden hacer operaciones y estarían exentas de IVA, ¿sí? Lo que para una empresa en Colombia es una exportación cuando le vende a zona franca, cuando llega la mercancía a zona franca, allá no tienen que pagar el IVA. Bueno, otro beneficio muy importante para las empresas que se ubican en zona franca es que cuando hacen compras de materias primas o insumos al exterior, esa compra no se considera una importación y ese ingreso de esa mercancía no paga ni IVA ni arancel. O sea que ahí estaríamos hablando de una exención total, ¿sí? Una exención total. Por lo tanto, eso se me traduce. Si soy una empresa ubicada en zona franca, esto se me traduce en una mayor competitividad porque pues puedo generar un producto a menores precios para venderlo al exterior, ¿sí? Mientras que si la empresa mía está ubicada en el resto del territorio aduanero nacional, o sea, fuera de zona franca, pues cuando hago una importación,
tengo que pagar un IVA y un arancel, o sea, los tributos aduaneros que se pagan aquí en Colombia por el hecho de hacer una importación. Bueno, en zona franca otro beneficio muy importante es que no hay términos de almacenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra legislación aduanera establece que cuando hacemos una importación de mercancías, esa importación tiene un término de almacenamiento de un año. Perdón, de un año no, de un mes, qué pena. De un mes con una prórroga de un mes, ¿sí? Pero cuando yo estoy ubicada en zona franca, cuando la empresa mía está ubicada en zona franca, no hay término de almacenamiento. ¿Qué quiere decir? Que la mercancía yo la traigo, hago mi proceso productivo y cuando ya esté lista la puedo sacar. No hay término de almacenamiento. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades de zona franca? Tenemos muchas oportunidades. Yo pensaría que ahorita las zonas francas se van a volver muy atractivas para nuestras empresas, porque los beneficios son muchos, ¿cierto? Atraer la inversión, incentivar la transferencia de tecnología, desarrollo de buenas prácticas, apertura de mercados, lo que les decía, son más competitivas las empresas, porque pueden importar sin pagar tributos aduaneros, pueden ofrecer precios más competitivos al exterior, flujo de efectivo, arancel cero, IVA cero, almacenamiento de mercancías en áreas seguras, generación de empleo. Para el país las zonas francas es un polo de desarrollo porque allí se debe, uno de los requisitos es generar empleo, ¿sí? Y desarrollo de procesos productivos. Bueno, esta es otra figura, otro mecanismo muy interesante que nos ofrece la legislación aduanera y que en estos momentos las empresas podrían entrar a revisar. ¿Alguna pregunta, Santiago? ¿Puedo seguir? Por el momento no hay más preguntas. Bueno, vamos a seguir con otro mecanismo que se llama las importaciones temporales. Las importaciones temporales, como su nombre lo dice, es un mecanismo que nos va a permitir importar mercancía consistente en bienes de capital y sus accesorios, o sea, maquinaria, ¿sí? Podemos importar maquinaria por un tiempo, hay unas que son de corto plazo y otras que son de largo plazo. En las importaciones temporales de corto plazo, ¿en qué consisten? En que yo, por ejemplo, voy a traer una maquinaria con sus accesorios y la voy a importar, pero la maquinaria la voy a traer, por decir algo, voy a traerla para unas pruebas, voy a mirar si me sirve la máquina, por ahora la voy a importar temporalmente, no pagaría tributos aduaneros porque se declara la modalidad de importación temporal de corto plazo. Es una modalidad que permite que usted traiga su máquina por 6 meses. Usted puede traer su máquina, la ensaya, le gustó, no le gustó. Si dentro de los 6 meses usted dice, no, no me gustó, entonces la devuelve, la reembarca, no paga tributos aduaneros. Pero resulta que a los 6 meses usted dice, el empresario dice, no, sí me gustó la máquina. Entonces, listo, termina la modalidad y a los 6 meses, pues paga los tributos aduaneros a que haya lugar. ¿Sí? Es una figura muy interesante que le va a dar flujo de efectivo a las empresas porque es muy diferente. Si yo hago mi importación hoy de maquinaria, por ejemplo, hoy que la tasa de cambio está tan alta, ¿sí? También sirve mucho para realizar el tema financiero, ¿sí? Si yo importo hoy y la tasa de cambio está en 3.900, por decir algo, y dentro de 4 o 5 meses baja, pues yo importo hoy, pero entonces no pago los tributos aduaneros hoy, me acojo a la modalidad temporal de corto plazo, traigo mi máquina, la pongo a producir y dentro de 3, 4 o 5 meses la misma máquina podría uno pensar que se pagan los impuestos, ¿cierto? Se pagan los tributos aduaneros, esos tributos aduaneros no tienen intereses, la DIAN no va a cobrar intereses sobre esos tributos aduaneros, solamente que cuando usted termine la modalidad, pues liquide los tributos en el momento y a la tasa en que se presente esa terminación de modalidad. Aquí, en estas temporales de corto, la temporal de corto plazo, como lo pueden observar, tiene un plazo de 6 meses, pero se puede prorrogar por 3 veces más. La verdad es que la mayoría de las empresas utilizan la prórroga, pues porque, mire, son prácticamente 9 meses sin pagar el IVA y el arancel, ¿sí? Y ya con la máquina aquí en Colombia produciendo y piden la prórroga y a los 8, a los 9 meses pagan los tributos aduaneros. O sea que ahí prácticamente el Estado, a través de la DIAN, les está financiando a ustedes la importación de su maquinaria, ¿sí? Otra figura ahí, otra herramienta es una importación temporal de largo plazo. ¿En qué consiste? En que también sirve para importación de bienes de capital y accesorios, pero aquí el plazo ya es más largo, como su nombre lo dice,
esta se nos va hasta 5 años. Aquí la diferencia es que esta tiene un plazo mayor y esta sí tenemos que pagar los impuestos cada 6 meses. Ese arancel y ese IVA, la DIAN me lo difiere a 5 años, pagando cuotas semestrales. No genera intereses, ¿sí? Ya en caso de que el usuario se atrase, sí le puede generar, sí le puede, no, le genera intereses de mora. Estas dos figuras las quise traer, ¿por qué? Porque aquí en Manizales, de hecho, muchos usuarios la utilizan, la han sabido utilizar porque con esto han comprado maquinaria, pagan los tributos de manera semestral, ¿sí? Y no acuden a un leasing, ¿sí? Otra figura muy importante, esa sí no la traje, que es la importación temporal por leasing, pero pensaría yo que es más importante esta porque es que cuando hablamos de leasing estamos hablando de que interviene el sector financiero y el sector financiero pues te va a generar una serie de intereses. Entonces, en este caso es una figura que se utiliza mucho, muchas empresas tampoco la conocen, la desconocen, y mire que es una figura que es una herramienta que les puede servir mucho. Hay donde se difieren los impuestos a 6 meses, 9 meses, hasta 5 años. ¿Sí? Estas figuras, esta herramienta es muy importante, pero hay que saber ser muy juiciosos con ellas. Bueno, ¿qué me genera esta herramienta? Flujo de efectivo, por lo que les decía que yo puedo pagar los tributos y la DIAN no me genera intereses. Me permite conversión industrial, o sea, comprar maquinaria nueva. A veces hay oportunidades de negocio muy interesantes para las empresas y se abstienen a veces de comprar porque no tienen plata porque consiguen la plata para comprar la máquina, pero no para pagar los tributos. Esta es una figura que les puede servir mucho. Bueno. Hablábamos de los depósitos, más adelante, cuando empezamos la charla, les estuve hablando de los depósitos de almacenamiento. ¿Qué es un depósito de almacenamiento? Son unas áreas que habilita la DIAN con el previo cumplimiento de unos requisitos. Son unos depósitos que sirven para, ¿cuál es el objetivo? De habilitarlos como zonas aduaneras primarias, es decir, que si yo como empresa ubicada aquí en Manizales quiero nacionalizar mi mercancía, o sea, pagar los tributos aquí en Manizales, me puedo traer mi mercancía bajo la figura de tránsito aduanero desde el puerto hasta Manizales. Y aquí en Manizales mi mercancía la almaceno en mi depósito previamente habilitado por la DIAN, almaceno mi mercancía y por un mes, con un mes más de prórroga, o sea que tengo 2 meses. Si manejo la figura bien juiciosamente, me puedo ganar 2 meses de financiación de impuestos. ¿Sí? Esos son los depósitos de almacenamiento. Entonces, tenemos una serie de depósitos, tenemos los depósitos públicos, como su nombre lo dice. Yo le coloco que este depósito es como es una herramienta que permite realizar proyectos de inversión. ¿Por qué? Esta es una figura que ya hace tiempos le decía que a muchos empresarios en Manizales que por qué no se reunían y hacían un depósito público, porque en Manizales se necesita un depósito público. No tenemos las empresas, casi toda la mayoría de nuestras empresas nacionalizan en puerto, hay otras que sí tienen depósitos, también tenemos varios depósitos acá, pero la ciudad sí amerita un depósito público. Y en ese depósito público, en esa área habilitada por la DIAN, pueden llegar mercancías de diferentes empresas. Pueden llegarle mercancías de diferentes empresas. El bodegaje sería aquí en Manizales y no en Puerto. Sería un servicio que puede prestar una empresa, ¿sí? O sea que por eso yo lo coloco como un proyecto de inversión. Bueno, otro depósito es el depósito privado transitorio. Como su nombre lo dice, es transitorio. Quiere decir que si no más se habilita, la DIAN le va a habilitar esa área por 3 meses para que usted pueda traer su mercancía desde puerto, la trae y la nacionaliza aquí en Manizales. ¿Qué facilidades me da? Me da seguridad en la mercancía porque yo tengo mi mercancía bajo mi custodia. ¿Qué otro beneficio me da? Nacionalizo aquí en Manizales, nacionalizo parciales, que quiere decir que si yo traigo un contenedor, por decir algo, un contenedor que tiene una mercancía evaluada en $20,000, esos $20,000, pero de esa mercancía yo no necesito toda la mercancía por ahora, sino que voy a nacionalizar primero $5,000 porque no tengo todos los tributos aduaneros o porque no necesito la mercancía. En cambio, si yo traigo la mercancía y la dejo en puerto, pues
tengo que pagar un bodegaje y eso me genera el sobrecosto de la operación. Mientras que acá yo traigo la mercancía, la almaceno en mi depósito, tengo la custodia, puedo nacionalizar parciales, esos parciales los nacionalizo dentro de los dentro del mes más el mes de prórroga que puedo pedir, o sea, que tengo 2 meses para pagar los impuestos aduaneros. Prácticamente el Estado me va a financiar esto también. Tengo mayor flujo de efectivo, porque si traigo la mercancía, la nacionalizo en puerto. Si soy un usuario que no tengo ninguna figura aduanera, no soy UAP ni OEA, pues tengo que pagar los tributos ahí mismo que presente la declaración de importación, ¿sí? En este caso, si yo soy un usuario que no tengo ninguna figura aduanera, pero tengo un depósito habilitado en mi empresa, aquí en Manizales, me traigo la mercancía y voy nacionalizando parciales. Esta figura de depósito privado transitorio, cuando yo estuve de jefe del área, fue una figura que le sirvió mucho a varios empresarios de aquí de Manizales. Con esta figura muchas empresas, gracias a Dios, salieron adelante y hoy en día son empresas que están muy bien ubicadas, ¿sí? Fueron muy juiciosos con esta figura, se les habilitaba las áreas y ellos traían su mercancía, la nacionalizaban y luego volvían y traían más mercancía y así iban manejando el tema de comercio exterior. Y fuera de eso contribuyen a la región, ¿sí? Porque esos tributos que ellos pagan acá, pues supuestamente son para cumplir el recaudo de las seccionales. Bueno, otro depósito muy interesante es el de transformación y ensamble. Este depósito, más que todo, fue creado para desarrollar y para promover la inversión extranjera de las empresas del sector automotriz, de las ensambladoras. Aquí en Colombia, pues actualmente tenemos no más una ensambladora, antes teníamos varias. Fue una figura muy interesante, todavía es muy interesante porque todavía pues, existe la normativa aduanera y tengo entendido que la van a dejar pues porque la idea es promover a las ensambladoras para que vengan a nuestro país. De esas ensambladoras pues nacen una serie de empresas, lo que llamamos empresas sombrilla, y esas empresas utilizan esta figura de transformación y ensamble. ¿En qué consiste? En que ellos importan la materia prima necesaria para producir. Por ejemplo, para importar polipropileno y con ese polipropileno hacen accesorios para los vehículos. Esos accesorios se los venden ellos aquí a la empresa ensambladora, ¿sí? Pero debe haber un contrato. Estas empresas que trabajan con las ensambladoras deben estar debidamente autorizadas por el ministerio, ¿sí? También es una figura que exige unos requisitos, pero es una figura que promueve mucho el desarrollo de la región y genera un buen empleo y genera tributos aduaneros, impuestos e ingresos para la región. Bueno, otro depósito muy importante es el depósito para procesamiento industrial. Este es un depósito o una herramienta aduanera que pueden utilizar más que todo las empresas manufactureras, ¿sí? ¿En qué consiste? En que, por ejemplo, vamos a traer lámina de acero del exterior, la importamos y con esa lámina de acero, por decir algo, estamos produciendo, no sé, carretas, palas, ¿sí? Machetes, y con esos machetes o ese producto terminado lo vamos a exportar. Entonces, esa lámina ingresa sin pagar tributos aduaneros por un tiempo determinado. ¿Cuál es el tiempo? Es el tiempo del proceso productivo que yo le dije a la DIAN, señores DIAN, cuando me autoricen mi depósito, yo me voy a demorar 5 o 6 meses en hacer el proceso productivo de esa materia prima que importé. Y una vez termine mi proceso productivo, yo voy a exportar ese producto. Entonces, no se generan impuestos, no tiene que pagar los tributos aduaneros. Es una figura que promueve las empresas manufactureras. Aquí en Manizales tenemos varias empresas con esta figura. Ha servido mucho para la competitividad de la región. Bueno, seguimos con otra herramienta muy conocida, yo creo por ustedes, que es una herramienta también muy antigua. Se llama Sistemas Especiales de Importación y Exportación, Plan Vallejo. Es una figura que fue creada en el 1966-67, muy antigua. Es una figura que autoriza hoy en día el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y consiste en que usted puede importar materias primas y esas materias primas que usted importe vienen dirigidas a un proceso productivo y ese proceso productivo, el objetivo es que usted va a exportar todo lo que usted importe en materia prima. Una vez realizado el proceso productivo, usted debe de exportar el producto terminado. Es una figura
que fue una de las pioneras en abrir las fronteras de nuestro país. Es una figura que ha generado muy buen desarrollo en nuestro país porque varias empresas de nuestro país la tienen. Es una figura que bien administrada puede generar muy buen desarrollo a nuestro país. Esta figura le puede servir mucho al pequeño y al mediano empresario también. ¿Por qué? Porque también tiene unos cupos, ¿sí? Ellos lo que le autoriza a usted el ministerio es el cupo para importar con el compromiso de que usted va a exportar, ¿sí? Esta figura se puede utilizar para cuando las empresas van a empezar a abrir mercados, ahora con este tema de la reactivación económica, que podemos empezar a abrir mercados a México, a Chile, a Perú, ¿sí? A ver qué les vamos a vender a ellos, entonces podemos utilizar esta figura, importar materia prima con la condición de que vamos a exportar todo el producto que vamos a obtener, ¿sí? ¿Qué oportunidades nos ofrece esta figura? Apertura de mercados, desarrollo de procesos productivos, competitividad de la organización a nivel nacional y a nivel internacional. Como les decía, es una figura muy antigua y varias empresas aquí en Manizales la tienen y a nivel nacional también hay varias empresas con esta figura. Bueno, otra figura, otra herramienta que son las comercializadoras internacionales, las famosas CI. Las comercializadoras internacionales son personas jurídicas que tienen por objeto social principal la comercialización y venta de productos colombianos al exterior, ¿sí? Adquiridos en el mercado interno. Como su nombre lo dice, ¿en qué consisten? En que, por ejemplo, Gloria Patricia es una CI, entonces yo le voy a comprar trapeadoras a una empresa que me va a vender, le voy a comprar a otra empresa Valdes, a otra empresa le voy a comprar, por decir algo, un insumo para el aseo, ¿sí? Entonces, yo no fabrico, pero yo tengo el músculo financiero para comprarle a otras empresas, tengo los contactos en el exterior, entonces yo me convierto en una CI porque tengo el patrimonio, el músculo financiero, fui autorizada por el ministerio y hago los contactos para estas empresas, le compro a estas empresas en Colombia, les expido un certificado del proveedor, ellos me facturan sin IVA, porque se supone que yo al ser CI tengo que exportar ese producto y tengo un tiempo determinado para exportar ese producto. Tengo 6 meses para exportar el producto. Si en los 6 meses yo no exporto ese producto, entonces tengo que generar el IVA al Estado, ¿sí? Es una empresa, es una herramienta muy importante, muy especial para aquellas empresas que en este momento comercializan, que no son productoras, sino que ellas le compran a otras empresas y que hay una oportunidad de negocio de empezar a vender al exterior. Pueden solicitar la autorización de una CI, ¿sí? Tiene que constituir, este sería el único costo que tiene la figura, la póliza, porque tiene que constituir una póliza ante la DIAN. ¿Por qué? Pues porque ellos van a comprar un producto que no va a generar IVA y que ese producto se va a exportar. Bueno, ¿qué oportunidades veo? Ah, bueno, esas son las 6. Listo. Bueno, hasta allá hay alguna pregunta, Diego, Santiago. Ana María vuelve y nos plantea una pregunta. Sí. Dice, la importación temporal a corto plazo que después de 6 meses no devuelve la importación, sino que la conserva, ¿se convierte en una importación a largo plazo? A ver, Ana María, resulta que muchas empresas hacen esa figura, sí, sí, no te lo va a negar, y muchas empresas importan la maquinaria a 6 meses, ¿cierto? Luego dicen, no, la voy a pasar la voy a cambiar de modalidad, la voy a pasar a largo plazo, y sí se puede, y prácticamente se ganan ahí 6 meses, y luego ya siguen con la de los 5 años, y empiezan a pagar las cuotas a los 5 años, pero sí se puede, claro. Bueno, sigo, Santiago. Sí, señora. Bueno, ya vamos a terminar. Sigue el tema de acuerdos comerciales, tratados de libre comercio suscritos y vigentes. Aquí no les traje una presentación muy representativa, pues porque la verdad es que los acuerdos comerciales ustedes los pueden consultar en la página del ministerio. Allí están todos los acuerdos comerciales vigentes, suscritos, perdón, y vigentes en nuestro país. Tenemos muchos acuerdos comerciales, es el momento de que empecemos a revisar, bueno, qué producimos, qué vamos a empezar a vender al exterior, qué mercados vamos a atender, qué beneficios tenemos, ¿sí? Básicamente los acuerdos comerciales aduaneramente, ¿para qué nos sirven? Para que nuestros productos, cuando yo tenga mi producto listo y tenga mi cliente en el exterior,
Si mi producto es originario de Colombia, mi producto va a salir para el exterior y ese producto allá en el exterior no va a pagar arancel, no va a pagar arancel. Ese básicamente es el beneficio, se llama una exención arancelaria, ese es el beneficio que me da el acuerdo comercial. Por eso les digo, una herramienta, es una herramienta, es una herramienta muy importante, es una herramienta muy importante en los acuerdos comerciales. ¿Nos sirve para qué? Para aperturar mercados, nos va a dar facilidades de negociación a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Sí? Aquí la invitación fue respetuosa, es a que lo revisemos, pues porque ya sería, me demoraría mucho si yo me pusiera a hablar de todos los acuerdos que tenemos firmados en este momento. Bueno, ya una vez revisados pues estos mecanismos que eran los que les queríamos socializar, entonces ya para terminar, la invitación es a que hagamos una planeación estratégica aduanera, el juicioso análisis de las anteriores herramientas nos servirá de base para tomar decisiones en las organizaciones que realizan operaciones de comercio exterior y esto va a redundar en su reactivación y competitividad. Es decir, el mensaje que yo les quiero dar es, no nos asustemos, la verdad es que la legislación aduanera, y tengo entendido que la legislación tributaria también está dando unos beneficios muy interesantes ahora para reactivar nuestras economías. Esta semana salió de lo del tema laboral, entonces yo creo que sí, vamos a salir adelante, tenemos que ser muy conscientes de las figuras aduaneras que vamos a implementar, porque son figuras muy interesantes, pero que tenemos que ser muy juiciosos en su implementación y en su ejecución. Bueno, en los momentos de crisis surgen las grandes oportunidades, de pronto este era un momento que necesitábamos como empresa, como personas, y no, esa es la invitación que les queríamos hacer. Muchas gracias a todos por este espacio, a la Universidad Nacional, doctor Oscar, doctora Luz Marina, a Santiago por el acompañamiento. No sé si hay más preguntas, Santiago, Sí, señora, por acá surge otra pregunta. cuéntame. Fabio Augusto pregunta, se escucha mucho que debido a los tratados de libre comercio están llegando productos y materias primas con subsidios muy fuertes del país de origen. Pensaría que debido a la pandemia ese fenómeno aumentará. ¿Cómo puede hacer el empresario para competir contra eso si la balanza está contra ellos? Pues, ¿cómo se llama? ¿Jesús? Fabio Augusto. Ah, Fabio Augusto. Fabio Augusto, a ver, muy buena tu pregunta, muy interesante. Pues tengo entendido que ahorita están saliendo muchos beneficios. Estos son los aduaneros que son los que yo manejo. También hay unos tributarios muy interesantes. Eso también podría trasladarse en una serie de subsidios a nuestras empresas. Creería yo que van a haber muchos controles, ¿sí? Porque pues con lo que tú dices, puede que empiece a ingresar, puede que se nos aumente el contrabando, sí, puede que se nos vaya a aumentar también el contrabando, pero yo pienso que hoy en día ya el Estado ha implementado muchos controles a nivel de puertos, aeropuertos, de pasos de frontera. Ahorita con la figura del OEA, pues las empresas ya están muy conscientes de que tienen que ajustar procedimientos, controlar, vienen unas normas para proteger mucho nuestros mercados nacionales, nuestras empresas. Yo creería que sí se va a presentar, pero creería yo que estamos también muy bien, tenemos muy buenas normas muy bien implementadas para poder controlar, ¿sí? Sí, Santiago. Sí, señora, por el momento no hay más preguntas. Si alguien desea intervenir, puede hacerlo o deja su comentario acá en la cajita de comentarios, valga la redundancia. Bueno, Profesora, muchas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Un placer, pues, haber sido partícipe y poder compartir pues, este espacio con usted y con todos ustedes. Gracias a Marta Isabel, acá que nos agradece. bueno, no, a ustedes todos, muchas gracias por las preguntas y lo que necesiten con mucho gusto. Bueno, hasta luego pues. Y Listo, profesora. feliz viernes y Hasta feliz fin luego. de semana y feliz Día de las Madres. Hasta luego y gracias. Feliz viernes para todos, que estén muy bien. Recuerden que el próximo jueves tenemos la conferencia Clientes COVID-19 y estrategias de mercadeo y comercialización.
Esta semana estaremos difundiendo la información pertinente para que se inscriban y asistan a la conferencia. Gracias a todos por su asistencia, gracias a la profesora por brindarnos esta grandiosa conferencia y por compartir su experiencia con nosotros. Feliz fin de Gracias. semana a todos, que tengan una feliz Gracias. noche y nos vemos.